Si necesitas reiniciar de fábrica tu televisor Samsung, lo primero que debes hacer es oprimir el botón de la parte superior izquierda en cuanto a configuraciones. Después te va a aparecer este menú. Oprimes el botón de ajustes. Debes tener en cuenta que en algunos televisores Samsung este botón está ubicado en la parte final, por lo cual si no te aparece aquí al principio lo debes buscar. Luego haces clic aquí en general y privacidad y luego bajas hasta donde dice reiniciar y haces clic aquí. Esto hará que tu televisor vuelva a la configuración de fábrica. Va obviamente a borrar todas las cuentas que tengas. La clave por defecto son los 4 ceros a menos que la hayas cambiado en un reinicio anterior. Entonces oprimes los 4 ceros y esperas a que el televisor se reinicie o se resetee de fábrica. Este proceso puede tardar algunos pocos minutos, en mi caso solamente tardó 3 minutos aproximadamente. Y este tiempo podría durar un poco más dependiendo de si tenías o no muchas más aplicaciones instaladas. Después de que aparece el proceso terminado al 100%, esperas un poco más hasta que aparezca de nuevo la pantalla de inicio como si fuera un primer encendido. Simplemente recuerda que este sería un reinicio o reseteo de fábrica en caso de que, por ejemplo, quieras revender tu televisor Samsung o en caso de que, por ejemplo, tenga algún problema con algunas aplicaciones que no se haya podido solucionar. Luego escoges el paso para la nueva configuración, bien sea a través de tu smartphone o utilizando el One Remote. No siendo más, si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra, además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.